Bienvenido a todos. Para nosotros es un honor que nos hayáis elegido para estas jornadas. Los minerales industriales es una parte importante del sector económico que nosotros representamos como Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas y de Energía. Y por lo tanto, bueno, que se desarrollen este tipo de jornadas aquí, que encima se puedan retransmitir a través de los medios y que podamos de alguna manera darle difusión a las carreras, a las titulaciones que aquí impartimos, pues nos viene fantásticamente. Así que muchas gracias al presidente de Index, a INMA y al resto de empresarios que están detrás de empresas que están detrás de esta asociación. La escuela actualmente, para que os hagáis una idea, tiene 1.800 alumnos matriculados, de los cuales 1.100, 1.200 están en energía. En minas hay una excepción, pero esos tenemos que atraerlos y si lo podemos hacer crecer y que sean más igual, sería mejor. Por lo tanto, el que se desarrollen este tipo de eventos en nuestra escuela para nosotros es una gran oportunidad de poder darle la dimensión que necesita la minería española a nuestros egresados. Por lo tanto, muchas gracias y espero estar a la altura de vuestras necesidades y que las jornadas sean un éxito para vosotros y lo sea también para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo le doy las gracias especialmente al director de la Escuela de Minas por acogernos en estas jornadas. Y bueno, el motivo de que estemos aquí viene un poco derivado de que nuestro sector, hablábamos antes, no es muy grande, pero es muy importante, está en estos momentos quizá en una de las etapas de su existencia, es decir, el aprovechamiento de minerales para diversos usos dentro de la industria mundial, quizá está en uno de sus mejores momentos. Es decir, de alguna u otra manera, ese grupo de materias primas que están entre las materias primas que podemos considerar importantes o esenciales para el sector de la construcción, como son áridos, etcétera, o los metales básicos, que son los minerales más conocidos, ¿no?, desde el punto de vista de volumen, etcétera, en la industria minera mundial. En ese grupo intermedio de todo tipo de materias primas que se utilizan para cientos o miles de usos en la industria, creo que los minerales industriales están en un momento, desde el punto de vista estratégico, clave, ¿no? Y bueno, dentro de eso, nosotros, quizá, si hiciéramos un ranking de cuestiones en las que nuestro país tiene un peso estratégico importante y pusiéramos los minerales industriales dentro, estaríamos muy arriba. Es decir, en nuestro sector y concretamente en el grupo de empresas que representa nuestra asociación AINDEX, hay empresas con liderazgo tecnológico mundial. Y eso es una cosa que nosotros hemos de ser capaces de difundir. Entre otros, está jornadas como la de hoy. Y bueno, eso unido al cambio, digamos, de la evolución tecnológica que hemos sufrido en todo el sector de industria y desarrollo económico, vamos a llamarle geo, ¿no? Ingenieros de minas, geólogos, economistas mineros industriales, procesos de materias primas, etc. En los últimos 20 o 25 años es que nos ha cambiado la vida totalmente. Y nosotros, pensando en tecnologías como pues, técnicas de teledetección, uso de imágenes, etcétera, de los que llevamos ya unas décadas en este sector, lo que tenemos o podemos hacer ahora, lo que podíamos hacer hace 30 años, es un mundo totalmente diferente. Y creo que tenemos la obligación y la necesidad de mostrar. Y bueno, pues en esa línea viene este pequeño seminario donde algunas de las empresas nos van a presentar pues, cuestiones relacionadas con avances tecnológicos, innovación, etc. Así que nada, os agradezco mucho la presencia, tanto física como las personas que se están conectando por vía telemática. Y sin más, pues damos paso a los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues a ver, siguiendo el programa, voy a realizar una breve presentación porque después vendrán una breve presentación de lo que es nuestra asociación, AINDEX, y después ya daré paso a los ponentes
a los diferentes ponentes. Bueno, AINDES, a ver si lo veis bien, me decís, tenéis que ver la presentación ahora. ¿Lo veis bien los de aquí? Sí, aquí se ve bien. ¿Y los que estáis online, veis bien la presentación? Sí. Perfecto. Vale. Bueno, pues AINDES es la Asociación Nacional de Industrias Extractivas y Afines y es la Asociación Nacional Empresarial de los Productores Españoles de Minerales Industriales, que se creó en 1977. Para los que no lo sepan, los minerales industriales son minerales que ni son ni metálicos ni energéticos. Son aquellas sustancias minerales utilizadas en procesos industriales, directamente o mediante su preparación adecuada en función de sus propiedades físicas y químicas, y no por la energía generada o por los metales extraídos. Nuestra asociación agrupa tanto empresas y entidades, individuales o colectivas españolas, cuyo objeto social o fines abarcan la explotación o comercialización de rocas y minerales no metálicos ni energéticos, los minerales industriales o actividades afines o auxiliares a estas. Nuestra asociación consta de 25 socios y que están divididos en dos grupos, lo que son socios de número, los productores, y socios colaboradores. En los socios productores también tenemos grupos de empresas, como podéis ver ahí. ¿Y qué minerales representa nuestra asociación? Pues las arcillas rojas y blancas, las arcillas especiales, la bentonita, tapulgita, sepiolita, arenas, silicias y feldespáticas industriales, la caliza micronizada, carbonato cálcico natural, el caolín, la celestina, la dolomía, la dunita, el feldespato, la florita, la leonardita, la magnesita, la mica, los óxidos de hierro, la potasa, la sal, el sulfato sódico natural, glauerita thenardita, la turba, la bolastonita y el yeso. Con respecto al total nacional, las empresas de AINDES, por ejemplo, representan en cuanto a arcillas especiales el 100%, dunita el 100%, la florita el 76%, la glauerita la thenardita, el sulfato sódico natural el 100%, la magnesita el 100%, la mica el 100% y la bolastonita el 100%. La organización de nuestra asociación, pues el órgano de gobierno es su asamblea general y está representada por su junta directiva, formada por presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Tenemos varios grupos de trabajo, los que veis en la presentación: alimentación animal, minería y medio ambiente, y el comité de comunicación y marketing. Participamos en otros organismos como son Cominro, Primigea, Interal, y somos patronos de la Fundación Minería y Vida. Nuestra representatividad a nivel nacional, pues a través de Primigea participamos en los diferentes comités de COE, y en la Unión Europea pues tenemos miembros de AINDES que participan directamente en la Asociación Europea de Minerales Industriales, IMA, y a través de Primigea también participamos en Euromines. Objetivos, pues ahí, como podéis ver, tenemos representar, defender, coordinar y armonizar los intereses de sus miembros ante toda clase de entidades y organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, promover la formación y reciclaje profesionales de los trabajadores y empresarios de la actividad, promover la internalización de las empresas y potenciar las exportaciones de sus productos, promover e impulsar la innovación y desarrollo tanto de productos de sus miembros como de recuperación y reutilización de materiales secundarios en la búsqueda de una mayor eficiencia y circularidad. Y bueno, para no alargarme, todo el resto de objetivos que pueden ver en la presentación. ¿Qué actividades se desarrollan en AINDES? Pues asesoramiento en temas sectoriales, información actualizada, tenemos un extranet para los socios y un boletín informativo mensual, realizamos acciones formativas, de promoción, fomento de las relaciones interempresariales, los grupos de trabajo que ya he comentado y el comité de comunicación y marketing, asesoría jurídica, y tenemos un convenio con esta escuela en el que entregamos anualmente un premio al mejor trabajo fin de grado o trabajo fin de máster sobre minerales industriales, aparte de realización de seminarios como este que estamos realizando. Y según la estadística minera de España realizada por el MITER, el sector de minerales industriales se trata de un sector con una gran diversidad de productos. Está compuesto mayoritariamente por pymes, más del 50% de las explotaciones tiene una plantilla entre 1 y 9 trabajadores. ¿Qué más datos significativos? Pues su producción representa un 25% del valor con respecto al total de la industria extractiva española y emplea en torno a un 15% de los trabajadores.
Y dentro de la Unión Europea, España es el único productor de estos minerales: sepiolita, sulfato sódico natural, glaborita thenardita, bolastonita y celestita o celestina. Es primer productor de espatofluorofluorita y de yeso, segundo productor de magnesita y de sales potásicas, y sexto productor de bentonita. En cuanto al destino de los productos, pues el mercado es muy disperso y presenta aplicaciones muy variadas. Un 6% va a la construcción, un 67% va a usos industriales y otros usos, como pueden ser la agricultura, la alimentación, el medio ambiente, y es un sector muy exportador. El 27% se destina a la exportación. Y básicamente esto es lo que quería comentar de nuestra asociación. Muchas gracias por su atención y doy paso a los siguientes ponentes. A ver, poneros. Os voy a ver. Voy a compartir vuestra presentación. Y la muestra. Y os colocáis, si queréis, aquí para que os vean, ¿eh? No sé si lo queréis hacer de pie o... Sí, bien. Esto. Aquí tenéis el... Y se ve bien, y en online entiendo que también. Nada. Bueno, buenas tardes. Soy Antonio José Cano, soy el director facultativo de la mina de Bolastonita, Compañía Minera Ilustración, para abreviar CMI, a partir de ahora. Voy a empezar dando una breve introducción de lo que es nuestra empresa. Pertenecemos a un grupo empresarial que se llama Grupo Cremidesa y hablar un poco de la mina. Y después continuará mi compañero Jorge Pérez, que es el responsable comercial de ventas de la mina de Marruecos y de Bolastonita, de la que estamos hablando de la presentación. Y él va a hablar de las oportunidades que ofrece nuestro producto, la Bolastonita, en cuanto a captación de CO2, entre otras cosas. Bueno, pues CMI, Compañía Minera de Ilustración, pertenece al grupo industrial Cremidesa. Es un grupo familiar, con capital 100% nacional. Su origen fue Compañía Minera Retirón, que es una empresa pionera en la explotación de glauberita para la obtención de sulfato sódico anhidro de gran pureza, que sigue funcionando hoy en día. Empezó en 1954 y digamos que es la mina emblemática del grupo. Después tenemos una mina de feldespato sódico en Marruecos, que ha crecido enormemente, sobre todo en estos últimos años. Y después, bueno, la mina de la que vamos a hablar ahora es una mina mucho más pequeña que las anteriores, pero creemos que con gran potencial, que es de Bolastonita. Está situada en Salamanca, en la provincia de Salamanca, pero ya casi en la frontera con Portugal. Después también por acabar con el grupo Cremidesa, incluye también otra empresa que es Excavaciones Castilla, de movimiento de tierras, Green Movers, de jardinería profesional, y Enercrisa, de generación de vapor y cogeneración de vapor y energía. Bueno, centrándonos ya en la mina de Bolastonita de CMI, pues tenemos una concesión de 1.100 y pico cuadrículas. Es esta línea discontinua que vemos aquí. La parte oeste coincide con el borde de Portugal, es decir, esto es Portugal, España, y la mina está aquí. Exactamente. Y vamos explotándola hacia la derecha, hacia Portugal. En este mapa geológico vemos el afloramiento de los calcosilicatos, que es la parte que está enriquecida en bolastonita, y como sabéis es silicato cálcico. El origen del yacimiento es metamórfico, un skarn, gran plutón que generó líquidos hidrotermales que alteraron una amarga persistente por metasomatismo, reemplazando el carbonato por silicato. Entonces, donde había carbonato cálcico, pues ahora hay silicato cálcico, la bolastonita. Y aflora en superficie, pues lo que vemos, en franjas azules.
Tenemos unas reservas importantes, unas reservas probadas de 3,5 millones de toneladas. Como sabe muy bien una persona que está asistiendo aquí a esta ponencia, y unas reservas probables de 17,7 millones de toneladas. Nada, digo esto porque ese estudio de la reserva lo contratamos a un consultor externo. Bueno, el perfil geológico que nos encontramos en el frente de la mina es este. Explotamos la zona donde no tenemos cobertera y ahí llevamos actualmente 2 bancos de unos 10 metros y en un futuro llevaremos un tercer banco. Una gran ventaja es lo que acabo de decir, no tenemos cobertera y la potencia total son los 30 metros. En el perfil veréis que se divide fundamentalmente en tres calidades, pero en realidad tampoco hay mucha diferencia entre ellos. Nosotros lo que hacemos es hacer un todo uno con ellas y, bueno, procesarlo en la planta y comercializar. Sí. Bueno, aquí vemos unas imágenes aéreas muy representativas de la mina. Esta es la mina, los dos frentes. Ahí vemos el perfil geológico que veíamos antes, prácticamente en el frente de arriba. Y vamos avanzando, digamos, en dirección a Portugal. Y esto es la planta de tratamiento de trituración y cribado, que está al lado de la mina. ¿Veis ahí la mina, la planta? Y bueno, pues el proceso es muy sencillo. Hacemos voladuras en la mina, lo pasamos por unas trituradoras, son primarios, secundarios, terciarios, cribas, hacemos unos montones, digamos, de preproducto, digámoslo así, donde todavía no tiene la granulometría final, y después esos montones son la materia prima para después, mediante mezclas, mediante blending, pues conseguir el producto final que se almacena en esta nave. El producto final actualmente producimos sobre todo un 0,2 milímetros, la consistencia más bien de polvo o arena. Parece. Sí, ¿Pasamos? si quieres, Antonio, continúo yo. Sí, ya entramos en tu parte, ¿no? Venga, pues le dejo a mi compañero que os explique el resto. De acuerdo, Antonio, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a centrarnos ahora en la parte que más nos toca, ¿de acuerdo? Primero me gustaría focalizar cuál es el sector principal en el que actualmente estamos comercializando nuestra bolastorita, porque realmente de él emanan los proyectos en los que estamos trabajando de I+D, pero al final el concepto va a ser muy parecido. Vais a ver que en ese sentido me repetiré un poco. Como hemos comentado, la bolastorita no deja de ser un silicato cálcico que por el proceso del metamorfismo que ha llevado está desgasificado prácticamente, ¿vale? Nosotros en composición tenemos en torno al 30-35% de óxido de calcio, pero con una Aloy muy bajita. Tenemos una Aloy por debajo del 6%. ¿Esto qué nos ha llevado? Que durante esta última década nuestro mercado principal haya sido los productores de vidrio hueco, de envases, principalmente los de color, dado que uno de los compuestos minoritarios que tenemos es óxido de hierro, con lo cual para los envases transparentes no se nos permite por los contenidos tan bajos y las tolerancias que tienen nuestros clientes, pero para las botellas de color ámbar, como pueden ser las de cerveza o las de color topacio, que son las de vino, nuestro producto encaja muy bien, porque al final el vidrio no deja de ser sílice y carbonato cálcico, con lo cual nuestra composición es en torno al 80%, con la ayuda de ayudar a nuestros clientes al proceso de descarbonización hoy en día tan en boca de todos. Porque al final la caliza, que es una de sus materias primas principales, no deja de emitir el 44% del material que se mete en los hornos. Por nuestro lado, hay una importante reducción, porque al final nosotros con una Aloy del 6% es ese poquito de emisiones que tiene. Más allá de eso, es cierto que hay un ahorro energético, dado que el punto de fusión de nuestra bolastorita está en torno a los 1500 grados, con lo cual les permite, dependiendo del proceso y del cliente, ya sea reducir la temperatura de su horno o incrementar su productividad, porque sí que es cierto que consiguen una viscosidad en fundido del vidrio más óptima, con lo cual consiguen aumentar su producción. Con esto, este concepto de la reducción de emisiones, dado que es un silicato cálcico con bajas emisiones, ¿qué hemos estado pensando o en qué nos hemos centrado estos últimos años? Buscar sectores que necesiten un aporte de cal y que para ello sea importante esa reducción de emisiones.
Estábamos hablando de minerales industriales, cambiamos completamente del sector, nos vamos al sector primario y donde hemos visto que puede tener cabida la wollastonita es como enmienda caliza. ¿Qué es una enmienda caliza? No deja de ser un mineral normalmente natural, como puede ser carbonato cálcico o cal viva, que lo único que hace es incrementar el pH del suelo, ¿vale? En España, pues al final, por los infinidad de años que llevamos haciendo una agricultura extensiva, el pH del suelo está muy acidificado y necesita de enmiendas. ¿Qué es lo que ocurre? Carbonato cálcico, al final, por su propia naturaleza y el modo de utilización como enmienda caliza, emite CO2. Con lo cual, hay ya empresas en Europa que se están focalizando en las buenas prácticas, las buenas labores en la agricultura. Ayudar a reducir esas emisiones de CO2, no solamente con las enmiendas calizas, sino con las propias labores del campo y generar créditos de carbono. Nosotros estamos colaborando actualmente con 2 empresas, una de Países Bajos y una consultora agroalimentaria aquí en España, y hemos realizado una serie de proyectos hasta ahora a nivel de laboratorio y hemos visto que la wollastonita, por su propia idiosincrasia, sí que puede trabajar como una enmienda caliza, realmente incrementa el pH y no solamente eso, sino que incrementa el pH de forma paulatina, con lo cual es una enmienda más eficiente para el propio agricultor, sino que lo que históricamente los subproductos o elementos minoritarios que tenemos en nuestra wollastonita, que siempre han sido barreras a la hora de introducirlo en ciertos sectores, aquí son beneficiosos. Por ejemplo, el hierro favorece el transporte del oxígeno, el magnesio, que es esencial para la fotosíntesis y la clorofila de las plantas, o el óxido de potasio, pues que ayuda a la estructura del propio suelo. Con todo esto nos hemos estado moviendo a nivel europeo y ahora mismo nuestra wollastonita la tenemos certificada tanto como enmienda caliza como más recientemente como fertilizante. Con todo esto, hay ahora una corriente que sobre todo se está focalizando mucho en Inglaterra y en Canadá, en otra mina también de wollastonita, que está utilizando no solamente la wollastonita como enmienda caliza, sino que lo está utilizando también como absorción de CO2. ¿Por qué? Ese proceso de meteorización que hemos podido estudiar todos, bueno, en mi caso aquí en la escuela yo lo estudié, es un proceso que lleva miles de millones de años en producirse, la meteorización, y lo único que hacen es adelantarlo, ¿vale? Se llama Enhanced Rock Weathering en inglés, RW, si estáis interesados en conocer un poquito más, pero vamos, básicamente es la lluvia, se mezcla con el CO2 que hay en la atmósfera, formando ácido carbónico. Ese ácido carbónico, una vez que pita sobre el suelo, en este caso campos agrarios donde hemos esparcido la wollastonita, este ácido carbónico reacciona con la wollastonita dando bicarbonatos, dando ese ion HCO3 negativo. Ese ion es muy soluble y lo que consigue es capturar ese CO2 ambiental, no transferirlo a cualquier tipo de cultivo que estés cultivando en el campo, sino que pasa directamente al suelo. Y por escorrentía, eventualmente acabará pasando al río, del río al mar, y se queda ese CO2 capturado por miles de millones de años, o eso es lo que dice la teoría. Esto lleva muchos años estudiándose porque realmente es un proceso que se conoce, es un proceso que químicamente se conoce que ocurre. La gran problemática es verificar que realmente está habiendo esta captación y en qué niveles está. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros este año, con los 2 partners que tenemos, que es CONAI, que es un consultor agrario de aquí de España, y Carbon Neutral Initiative, que es una empresa de Países Bajos, vamos a hacer un proyecto de I+D con ellos, que empezaremos ahora mismo en noviembre, que sin más lo que vamos a coger son 10 hectáreas de campo de cultivo en León, vamos a plantar trigo de invierno y vamos a hacer una comparativa de carbonato cálcico frente a wollastonita. Bueno, hay diferentes variantes, si utilizamos abonos, sin abono, con fitosanitarios, sin fitosanitarios, para ver cómo es la evolución, primero, del uso de la wollastonita simplemente como enmienda caliza y gracias a Carbon Neutral vamos a instalar una serie de raisons que al final lo que hacen es simplemente cogemos agua directamente del subsuelo para analizar esos iones que estábamos hablando antes, para ver si realmente está ocurriendo esta captación de CO2 y en qué volumen.
como os digo, empezaremos ahora mismo en noviembre, pues, el ciclo normal, la siega será seguramente septiembre del año que viene y ahí tendremos los resultados. Y por nuestra parte, en principio, si no hay preguntas, que no sé si tampoco hay turno de preguntas, Emma. Sí, podemos dejar unos minutos. ¿Hay alguien quiere realizar alguna consulta? Sí, Rafael. Yo, más que una pregunta, es un comentario vamos, el proyecto es muy interesante, pero que da un poco a entender y a ver cómo el sector extractivo en general siempre se habla de sostenibilidad, del impacto, etcétera, cuando, bueno, sabemos, está claramente demostrado que realmente los impactos sobre la superficie, sobre el suelo, es ínfimo, en comparación con el de otros sectores primarios, como claramente puede ser la agricultura. Y en este caso, pues es curioso y paradigmático cómo el sector minero, minerales industriales, ayuda al sector agrícola a gestionar de forma más sostenible su producción. Es fantástico. Así que, Muchas gracias. Sí, sí, no, es que de hecho, con AI, ellos ya tienen la experiencia, sobre todo en la generación de créditos de carbono para el propio agricultor. En este caso, no por la bolastonita aún, ¿vale? Esto es en lo que vamos a trabajar nosotros, pero sí que es cierto que ellos, a través de una certificadora internacional americana, lo que hacen es mejorarles y ayudarles en sus prácticas y en sus labores agrarias para que reduzcan sus emisiones y generarles unos créditos de carbono que para ellos al final no deja de ser un income, un beneficio, un ingreso, gracias, un ingreso extra que pueden tener por, oye, pues ayudar al medio ambiente también desde su punto de vista. Una pregunta más. Yo tengo una consulta. En el proyecto este que decís que vais a trabajar con carbonato cálcico, ¿también vais a trabajar con cal viva y cal hidratada? En este caso, solamente hemos seleccionado uno que creemos que realmente es un tema de costos. Lo que puede ser el coste de la bolastonita para el agricultor es bastante parecido, similar al precio del carbonato cálcico. Vale, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias, Jorge y Antonio José. Y ahora entonces tendríamos la presentación de Dunita para un futuro sostenible, soluciones mineras para desafíos globales. A ver. ¿Qué quieres? ¿Hacer la presentación de pie o sentada? Vale. Muy buenas. Aquí. Pero esta presentación y abro la otra, la tuya. Tengo que sacar la chuleta. A ver, espera, que vamos a ver que se vea todo. Viendo ahora de hecho, viendo ahora la presentación vuestra, digo, bueno, casi podíamos haberla hecho un conjunto, porque parte, bueno, voy a reducirlo. A ver, aquí se ve bien. Y si hay algún problema, los que estáis en línea, por favor, me avisáis. Pues todo tuya. Bueno, muchas gracias también. No, sí, que antes es que estabas ahí ocupada cuando llegué y digo, no pude ni saludar, pero no. Así que nada. Bueno, nada, lo primero, buenas tardes a todos, pues muchas gracias por invitarnos. Yo, bueno, mi nombre es eso, Pamela Díaz, llevo como un poco más de 10 años llevando la dirección de I+D de la empresa PASEC, del grupo. Y bueno, pues vengo a contaros un poco un resumen de qué cosas estamos haciendo pues, o en qué estamos trabajando en la parte de I+D, qué ideas tenemos, ¿no? De cara a, bueno, pues eso, pues a ayudar un poco, ¿no? A pues, reducción de emisiones de carbono y otra serie de cuestiones, ¿no? Relacionadas con energía y otras aplicaciones. Entonces, bueno, perdón. Bueno, para el que no lo conozca, nuestra mina, nosotros tenemos PASEC Minerales, que es una de las empresas del grupo, tiene una mina de silicato de magnesio, de dunita, en la zona de Cabo Ortegal, en La Coruña, en Galicia, que bueno, tenemos la concesión ya desde el año 72 y bueno, todavía tenemos ahí, esta es una imagen aérea, y todavía nos quedan reservas, bueno, para mí y para unos cuantos más, o sea que bueno, todo bien.
Estas son, bueno, pues algunas, las principales cifras, esto es del grupo, donde se puede ver pues, los principales clientes que tenemos a día de hoy, donde tenemos las oficinas del grupo. Lo que respecta a PASEC Minerales, nosotros movemos alrededor de unas 800.000 toneladas al año, las cuales sus principales aplicaciones es a día de hoy como fundente de horno alto y de sinter y como arena de relleno en hornos de arco eléctrico, en la piquera de hornos de arco eléctrico. El sector siderúrgico, que a día de hoy está inmerso, ¿no? Bueno, ya lleva unos años inmerso en un cambio de tecnología, sobre todo basado en reducir las emisiones de CO2 que generan, aceros verdes y otra serie de cosas, pues bueno, al final eso tiene un impacto también sobre pues, las empresas que somos proveedores, como puede ser PASEC Minerales. Entonces eso ha hecho que, bueno, pues ya en los últimos años, ya hace bastante, ya casi cuando entré yo a la empresa, pues la empresa empezará a dedicar pues, recursos y dinero también, o sea, no solo de personas, también de dinero, de cara a buscar pues nuevas aplicaciones o nuevos mercados que nos sacaran, que nos dieran una alternativa también, porque sacarnos no vamos a dejar de vender donde vendemos, que si me oye el jefe me mata, no, eso que siga, pero bueno, un poco de girar, ¿no? En vez de tener el foco o nuestro foco, en vez de estar en lo que es el sector siderúrgico, pues girar un poco el foco y alinearnos con lo que es la estrategia de la empresa, que ya está mucho más vinculada a lo que es todo el tema de economía circular, sostenibilidad, responsabilidad social, o sea, no dejar lo que hacíamos, pero bueno, sí tener un mayor impacto en otras cuestiones más de economía circular, ¿no? Y en esta línea y con este objetivo, pues una de las principales actividades que ha ido desarrollando, donde hemos puesto mucho más esfuerzo, y al final, bueno, eso ha tenido ha permitido un cierto crecimiento en la empresa. Bueno, seguimos en ello porque es algo que hay que ir creando, es el tema pues muy similar a lo que ellos comentaban, todo el tema de la aplicación del mineral, de la dunita, para procesos de carbonatación natural, ¿vale? Que al final es lo mismo que ellos hacen con la golastonita, pues la dunita al final es un silicato, en este caso es de magnesio, donde tiene sobre un 35, un 38% de óxido de magnesio, que al igual que la cal, en el caso de la golastonita, reacciona con cuando llueve, reacciona con el CO2, y pues en este caso lo que forma es un carbonato, un bicarbonato de magnesio, que es sólido, es estable y por lo tanto conseguimos en unas condiciones, es decir, no es, o sea, la roca masiva pues no en sí misma, no, carbonata algo, pero no lentamente, es decir, pero sí es posible acelerar ese proceso de darle una cierta aceleración a ese proceso de carbonatación de manera, que se pueda tener un efecto como agente para reducir pues, las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? De entre las diferentes iniciativas que tenemos puestas en marcha o lugares donde lo comercializamos el producto, pues por ejemplo, quería destacar el proyecto CESIN, que es un proyecto que estamos ahora trabajando con él, que está financiado por la Unión Europea, donde lo que tenemos es lo que busca el proyecto o en lo que se basa el proyecto es en el definir una metodología que permita comparar diferentes tecnologías de captura de CO2, porque es verdad que cuando tú vas al mercado de créditos de carbono, ahí es a veces un poco complejo y bueno, yo soy doctora en química, es decir, de todo esto que voy a hablar, vosotros, que supongo que sois ingenieros de minas casi todos, más que yo seguro. Entonces, pero bueno, es verdad que es un mare magnum y a veces, bueno, cuando te pones los créditos de carbono en función de si son por aforestación, por biochar, bueno, hay todo un mare magnum, entonces lo que busca este proyecto es definir o sentar las bases para que haya una metodología que permita ser comparativa. Entonces nosotros en el proyecto se evalúan 7 tecnologías diferentes de captura de CO2, nosotros en nuestra mina lo que estamos es evaluando 2. Por un lado, tenemos parcelas donde se evalúa solo la carbonatación natural del mineral por enhanced weathering y otras donde también hay unas mezclas, hay una creación de unos suelos artificiales, de manera que no solo se evalúa
la captura de CO2, sino también la remediación de suelos que pueden ser que estén simplemente degradados por X actividad que haya sucedido previamente o pues por una cierta contaminación de algún contaminante. No todos, pero sí es verdad que alguno, la dunita es capaz de dejarlo quelatar. Vale. Luego, aplicaciones o ventas que sí que se están, además esto es un mercado que es verdad que sí se ve que está en mucho auge, empieza a haber mucha demanda, entonces, bueno, también tenemos eso. Venta para producto, pues donde nos lo requieren a veces o donde nos solicitan a veces el mineral, pues, por ejemplo, en el tema de balasto para trenes, pues en vez del balasto habitual, pues sí que tenemos suministrado o favorecen, ¿no?, el uso de dunita por precisamente esa captura de CO2 como árido para la creación de losetas filtrantes, que al final lo que hacen es, pues la loseta filtrante que se pone en un tejado, aparte de ayudar a aislar y a drenar, pues con este tipo de áridos también permite capturar CO2, ¿no? Bueno, esto son así como las ideas principales en cuanto a de iniciativas o ventas o nuevas líneas que se están desarrollando en la empresa referentes o relacionadas con la carbonatación natural. Además, bueno, la empresa también es cierto que su estrategia, uno de los pilares que tiene, dado que es el tema de la economía circular, el uso eficiente de los recursos naturales, pues también lleva otras iniciativas en paralelo, que es como mejora de la eficiencia pues de todos los procesos productivos. Hace alrededor de 1 año y medio, 2 años más o menos, montó una instalación de placas solares que nos permite, pues, más o menos en picos de trabajo, nos suministra como un 30% más o menos de la energía que consumimos y relacionado con pues, todo esto, con la energía, una vez que instalamos las placas solares y empezamos a analizar, ¿no?, cuánta energía, o más en detalle analizar cuánta energía se genera, cuánta consumimos, cuánto al final vertemos a la red días que no estamos produciendo, pero la energía se genera. Entonces empezamos también pues, a analizar, a evaluar y a estudiar pues, la necesidad de tener también, o sea, vale, tenemos las placas, perfecto, además nosotros en nuestra concesión minera también hay, aunque no son nuestros, pero sí que tenemos una cesión para el tema de molinos eólicos, porque en la zona en la que estamos, pues será por viento. Entonces, empezamos eso, a darle una vuelta y a estudiar el tema de almacenamiento de energía, ¿vale? Ver un poco porque sí que sí que es cierto que nosotros, bueno, en uno de los procesos que realizamos al mineral es pasar el mineral a través de un trome, lo calentamos a 110 grados para darle un proceso de secado. Y entonces ahí, pues, lo que para producción es un incordio, que es que el mineral retiene el calor, porque eso les obliga a no se puede envasar o tienen que esperar más de 24 horas para poder envasarlo. Los BPAC no se pueden cerrar porque el mineral pues almacena el calor. Entonces, bueno, lo que para ellos es una problemática, vamos a decir, al final, bueno, pues viendo este tema del almacenamiento de energía, empezamos a darle una vuelta y decir, bueno, pues es que igual ahí tenemos, ¿no?, como otra vía, otro potencial, un tema, una idea, ¿no?, a estudiar. Sí que o sea, en Galicia a día de hoy, pues hay el parque eólico que tiene a día de hoy Galicia, pues genera alrededor si no estoy desactualizada, porque lo he revisado, pero bueno, pudiera ser, o sea, unos 9.086 gigavatios hora mediante eólica. Y se estima que alrededor, bueno, tienen estimado en los documentos que he podido ver que alrededor de un 0,6, un 0,8% se pierde por desajustes pierde entre comillas, vamos, por desajustes entre lo que es la producción y el consumo, ¿no? Entonces, viendo ese tema que nosotros ya le estábamos dando vueltas de almacenamiento, de intentar ver el tema de almacenamiento de energía, ver un poco las propiedades que
creíamos que tenía el mineral, pues bueno, nos hemos centrado en empezar a estudiar los sistemas de almacenamiento de energía mediante, bueno, mediante rocas, vamos, mediante el uso de minerales, ¿no? Entonces, bueno, son lo que se conoce como sistemas ETES, que yo, bueno, sabéis mejor que yo cómo funciona, y entonces, bueno, hemos empezado a trabajar a escala de laboratorio, ¿no? Sobre la medida de pues, diferentes propiedades de la dunita, con el objetivo de ver, bueno, hemos comparado la dunita también con otros minerales, con el objetivo de ver si de verdad sería un candidato viable o no para usar como árido dentro de estos sistemas, ¿no? Es verdad que los datos iniciales, bueno, cuando estamos trabajando a baja temperatura, pues la dunita no es de los mejores que hemos analizado, pero sí que cuando subimos a alta temperatura, a partir de, es decir, que al final para estos sistemas ETES lo que se necesita es una temperatura, pues, bueno, se necesita alcanzar temperaturas hacia los 600 grados centígrados, pues ahí ya la dunita se invierte y ya sí que tiene una capacidad calorífica que, bueno, ya empieza a ser, a ser interesante. Y es verdad que hay un tema de ajuste granulométrico, bueno, otra serie de cosas que estamos evaluando, que necesitamos acabar un poco de cerrar, pero en principio lo que son las propiedades principales en las que estamos trabajando, que, bueno, la capacidad calorífica, el tema de que además el mineral es muy competente tanto a baja temperatura como cuando se calienta, no tiene cambios morfológicos con la temperatura que la expandan o la contraigan ni nada, sino que se mantiene con una cierta resistencia y una competencia, pues bueno, en principio, por lo que estamos trabajando, pinta bien. O sea, parece que vamos por el buen camino, ¿no? Hay muchas, o sea, es un proyecto en el que estamos empezando a trabajar, bueno, hace unos meses empezamos a trabajar y todavía, bueno, no tenemos datos definitivos, pero sí que, bueno, parece prometedor y el objetivo de la empresa es montar un piloto, hacer si se puede en la mina y si no, bueno, veremos en dónde, ¿no? En el año 2026. Además, bueno, la dunita es un silicato de magnesio. O sea, los silicatos de magnesio es verdad que hay diferentes minas alrededor del mundo, con lo cual, si definiéramos una tecnología con nuestro mineral, podría ser, bueno, al final podría ser replicable en otras partes también, lo que, bueno, también ayudaría un poco a la reducción de huella de carbono y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco en lo que estamos trabajando. Realmente la empresa, la parte de I+D, lo que está enfocada es sobre todo en buscar nuevos usos y nuevas aplicaciones que pueda tener el mineral. Cualquier idea aquí, como digo yo, para la I+D siempre es bienvenida. Entonces, bueno, este es un poco el nuevo camino en el que estamos, sin dejar el Enhanced Weathering, que ahí tenemos otras líneas, ¿no? Otras cuestiones abiertas. Pues bueno, este es un poco lo que estamos ahora trabajando. Pues muchas gracias, Pamela. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere realizar alguna consulta? Yo si no, esto lo voy a... ¿Nadie? Pues muchísimas gracias. Pasamos entonces a la siguiente ponencia, la inteligencia artificial en el sector de la extracción, Motion Metric. A ver. Ya sabes. ¿Quieres de pie o Me siento que te sientes así? Vale, te lo dejo preparado para que no tengas ningún problema. Y ya, pues, y aquí se ve. Vale. Muy bien. Gracias. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Alex Baroli. Trabajo para el grupo WIR y soy responsable para España, Portugal e Italia de los productos ESCO, que son desgaste para la maquinaria, los dientes, pero también de los productos Motion Metrics, que utilizan la inteligencia artificial. Y bueno, si habéis notado, tengo un acento, he indicado antes que me ocupo de Italia también, es desde ahí que viene. Entonces,
Sentimos hablar todos los días de inteligencia artificial en varios sectores de la economía, pero también a nivel de la extracción estamos presentes desde muchos años. Y Motion Metrics nació como un proyecto universitario en Canadá en 1990 y se fundó como empresa en el 99 y fue adquirida por el grupo Weir en el 2021. Es decir, que son más de 20 años que están promocionando producto basado en inteligencia artificial. Estamos presentes en más de 30 países con más de 600 dispositivos y las soluciones que proponemos es de desarrollar un conjunto de soluciones que permiten tener una imagen completa de la eficiencia de la trituración. ¿Por qué la trituración? Porque es uno de los procesos que desgasta más energía en el conjunto de los procesos y nuestras soluciones nos dan indicadores, informes sobre nuestra productividad. Sobre todo nos ayudan a aumentar la seguridad de nuestros colaboradores y sin interrumpir las operaciones. Ahora voy a dar un ejemplo de por qué queremos optimizar la granulometría, que será una de las medidas fundamentales que vamos a recoger. En el caso donde tenemos un material que es demasiado fino, vamos a hacer demasiado esfuerzo en la voladura. Quiere decir que vamos a tener un coste elevado y también vamos a utilizar la trituradora de forma ineficiente. Es decir, el material va a pasar por la trituradora, se desgastan las partes, pero el material no es procesado. Mientras, si tenemos un material demasiado grueso, esto implica un esfuerzo de la maquinaria mayor, un transporte que no es óptimo porque el material, entre los materiales hay mucho espacio, mucho aire, entonces no estamos optimizando el transporte y nos arriesgamos a bloquear la trituradora también. Tenemos toda una serie de soluciones para diferentes etapas del proceso. En este caso en concreto voy a centrarme en el análisis de la voladura y de la cinta transportadora, porque pienso que sea más apropiado para el mercado español. Tenemos también el análisis de la paracargadora, son para máquinas de más de 300 toneladas, o también de camiones. Pero en este caso, he dicho, voy a ir en el análisis de la voladura y del análisis de la cinta transportadora. Esto que veis aquí es el Portametrics, es una herramienta portátil de unos 2-3 kilos. Es muy sencillo, es decir, hay un touchscreen, un botón de captura y ya está. Entonces es fácil de utilizar. He viajado muchas veces por avión con él sin ningún problema, por lo menos en Europa. No sé si para vuelos internacionales es un problema o no, pero es muy fácil de transportar, digamos. ¿Y cómo funciona esto? Tenemos dos cámaras que van a recoger los datos. Son dos cámaras 3D. Son estos que van a facilitarnos todos los datos y la inteligencia artificial necesita datos para poder aplicarse. Y es ahí, una vez que recogemos esta imagen, la subimos a la nube, la inteligencia artificial con esta fotografía de aquí de un stock va a delimitar el borde de cada roca y también va a definirnos la anchura mínima o la longitud máxima de cada roca, dependiendo del estudio que tenemos que hacer. Y con estos datos vamos a tener una curva granulométrica con los distintos percentiles de tamaños. En estos casos concretos tenemos dos análisis que son similares. Tenemos una curva granulométrica que puede ser hecha con la distribución de Swebrek o Rosen-Rimler, según lo que necesitemos. Y podemos determinar cuál es el límite de fino, la dimensión de fino del material que consideramos como fino. Después tendremos los distintos percentiles de tamaños y los objetivos que tenemos. En el caso de la izquierda, tomamos como objetivo 5 milímetros o más de 5 milímetros, o en el caso de la derecha, 10 milímetros y más de 10 milímetros. Esto depende según lo que necesitemos. Ahora me gustaría hacer una comparativa con cuál es el método tradicional
Especialmente aquí supongo que hay varios estudiantes que se han divertido a hacer el borde delimitar el borde de cada roca y pasar muchas horas en cada fotografía. Para hacer esto, ¿qué necesitamos? Objeto patrones para entender las distancias y dimensiones. Tenemos por sí mismo un riesgo de seguridad porque subirse al frente de la voladura es un frente inestable, entonces nos arriesgamos ahí. Necesitamos una edición manual, quizás nos ayudemos con un algoritmo, pero de toda forma necesitaremos como 2 o 3 horas de elaboración de cada fotografía para determinar la curva granulométrica. Y además de esto tendremos un margen de error entre 20 y 30% frente a prueba de laboratorio, considerando que hay una intervención humana. Mientras que con el Portametrics y sus cámaras 3D no necesitamos ningún objeto patrón, el análisis es instantánea, no tenemos riesgo de seguridad porque podemos captar imagen con un rango de distancia de 2,5 metros hasta 30 metros y tenemos una precisión de hasta 95%. Pero lo más importante, ¿para qué necesitamos todo esto? Bueno, para obtener los datos que nos permite optimizar el proceso de perforación y voladura, es decir, prevenir una detonación excesiva o una detonación insuficiente. Aquí tengo un ejemplo del tipo de informe que podemos tener. Hemos analizado 5 tomas, 5 fotografías por aquí, y hemos hecho un análisis a través de la plataforma. Todas estas fotografías son disponibles en la plataforma y, como decía antes, para que la inteligencia artificial actúe, necesitamos subir esta imagen a la nube. A través de esta plataforma accedemos a estos datos y podemos hacer todos los informes que queremos. En este caso tenemos un P80 de 6,6 centímetros. Aquí tenemos un análisis temporal que puede ser bastante interesante, especialmente si queremos hacer un estudio en varios días de la voladura, sobre todo mano a mano que la cargadora o la excavadora trabaje, podemos ir analizando los estratos más abajo, digamos. Como explicaba antes, los datos vienen de la cámara 3D, entonces es un análisis de lo que ve la máquina, de la superficie. Aquí tenemos también la curva granulométrica con los distintos percentiles, el P80, P50, P20, y también nuestro tamaño de referencia sabiendo el porcentaje de material que tiene este tamaño. Como decía antes, eso se puede utilizar para optimizar el proceso de voladura, por ejemplo, haciendo un análisis utilizando varias fotografías de la galería de imagen disponibles, pero también tenemos una geolocalización, una localización GPS. Aquí, por ejemplo, tenemos varios puntos, cada uno de estos puntos verdes son fotografías y podemos ir acumulando datos históricos de cómo van las voladuras en función de nuestro parámetro. Quiere decir que vamos a mapear el conjunto de las operaciones y vamos a saber también cómo reacciona el frente en función de los distintos sitios donde estamos operando. No solo estamos analizando aquí esta fotografía, sino que estamos recolectando datos y poder optimizar las operaciones futuras. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta, quizás? Vale. Entonces, aquí tenemos el Portametrics, cinta transportadora, el análisis de las cintas transportadoras. Como podéis ver, es una herramienta, no es portátil, es bastante más compleja. Tenemos seguramente la cámara 3D, donde tomamos los datos, una caja de control, los cables, la luz LED para trabajar de día como de noche y también un sistema automático de limpieza para evitar una limpieza manual de la máquina, sino que se hace por sí mismo. ¿Y qué nos proporciona el Portametrics? Como he explicado antes, la tecnología es similar a análisis granulométrica del material que está pasando por la cinta. Pero aquí podemos ir más allá, porque tenemos también el análisis del perfil de carga
del material, también una estimación del volumen que está pasando por la cinta y todo un sistema de alarma que nos avisa si la cinta está vacía o si nos estamos desviando de nuestro tamaño objetivo. Aquí, como enseñaba antes con el Portametrics, el dispositivo saca una imagen, independientemente de la velocidad de la cinta, puede conseguir sacar una fotografía nítida y analizar el material y hacer una curva granulométrica. Todo esto sin detener la cinta, obviamente. Pero también en este caso sabemos a qué distancia el Beltmetrics está situado en comparación con la cinta. Y gracias a la imagen 3D que generamos con las cámaras, podemos saber también cuánto material hay por la cinta. Y con la ayuda del cliente, cuando nos dice la densidad del material que trabaja, tenemos también una estimación del volumen que estamos transportando por hora o por el periodo del análisis que queremos. Como decía antes, también tenemos aquí el perfil de carga y informaciones sobre el offset, es decir, cómo se reparte el material en la cinta, si va más allá de la cinta o más adentro. Aquí también un comparativo con el método tradicional, cómo se analiza el material que pasa por la cinta. Hay que detener la cinta, tomar una muestra de varios cientos de kilos quizás, hacer la prueba en laboratorio y estos resultados pueden tardar unos 2-3 días o incluso semanas. Quiere decir que estos resultados no especialmente se aplican a las condiciones que tenemos hoy, porque el material puede ser variable. Mientras que con el Beltmetrics todo es hecho en tiempo real, de forma automática, procesado por inteligencia artificial, es decir, que no hay procesamiento manual, sin necesidad de calibración. Sí que hay una calibración al principio, pero es la única que se hace, y el mecanismo de autolimpieza permite que el mantenimiento se haga por sí mismo. ¿Cuáles son los desafíos que queremos solucionar? El tiempo de inactividad de la trituradora. Queremos solucionar también contaminación del material por dimensiones demasiado grandes o pequeñas. Queremos evitar cortes manual de cinta y sobre todo hacer frente a la característica variable del material de alimentación. Aquí también voy a dar un vistazo al panel de control, donde aquí tenemos disponible 4 cintas transportadoras. Tengo que acercarme porque es muy pequeñito por aquí. Voy simplemente brevemente explicar esto. De aquí tenemos la cinta que ha trabajado 97% del tiempo. El P80 es de 10,1 centímetros. ¿Qué más? Y tenemos en esta cinta un volumen de 1069 metros cúbicos por hora. Como decía, esto no es un peso, es una estimación en función de la imagen 3D que hemos creado. Aquí quería enseñar un ejemplo real donde se ha utilizado el Beltmetrics. Cada uno de estos puntos representa una fotografía, estos puntos verdes. Es un análisis hecho en 24 horas. Podemos ver que el tamaño del P80 es de 3,54 pulgadas. Aquí tenemos una desviación del tamaño. Se ve que el tamaño se está subiendo. El Beltmetrics ha detectado, está subido, ha enviado una alarma y pararon las operaciones. Se dieron cuenta que había un problema en la criba, la repararon y directamente pudieron reanudar con las operaciones y evitar más contaminación del material. Y esto puede ser muy difícil de captar con los ojos porque no tenemos esta sensibilidad por un tamaño tan pequeño, desviaciones tan pequeñas. Y gracias al sistema tenemos un aviso directamente y podemos saber que hay algo que hay que arreglar. Estos avisos podemos recibirlo también si estamos de vacaciones, por ejemplo, o en cualquier sitio, o al bar tomando un café. Pero bueno, aquí os enseño simplemente un informe compuesto de 2 partes. Una parte, la parte de granulometría, digamos,
No voy a ir por todos los datos porque son bastante similares a lo que explicaba antes. Aquí estamos casi a 20.000 metros cúbicos en un periodo de 12 horas. La cinta está activa un 98% del tiempo. Cada punto representa el P80, podemos modificarlo, poner el P20, el P80 o el P50, el P60, la dimensión que necesitamos. Y también tenemos aquí un indicador de productividad, donde los puntos blancos por aquí son los sitios donde tuvo que pararse la cinta. Tenemos también la velocidad de la cinta y como podéis notar que se para o se ralentiza cada vez que hay un paro en la cinta y también con una indicación del offset del material en la cinta. Todo esto está disponible en formato CSV, es decir, que los otros son formatos PDF para las personas. Esto, el CSV, es para interconectar las máquinas. Por ejemplo, podemos pensar una conexión entre el Beltmetrix y la trituradora que ajuste la abertura de la trituradora en función del resultado del material, por ejemplo. De momento, como ha sido desarrollada esta tecnología, no es intrusiva, es decir, la inteligencia artificial no está tomando decisiones, está dando los informes prácticos para poder actuar. En un futuro quizás esto va a cambiar. De momento no es la estrategia de la empresa de tener este tipo de tecnología. Después veremos cómo va a evolucionar. Pero bueno, espero que tengáis preguntas. Muchas gracias, Alex. A ver, sí, las preguntas, por Yo favor. tengo una curiosidad. Sí, En el Bell Metrics, ¿no? Que se colocan sobre cintas, ¿no? Sí. Todas las plantas de trituración y cribado, mucho cuidado que tengas siempre hay polvo, ¿no? sí, Habías comentado que tenéis un sistema de limpieza automático. efectivamente. Me gustaría saber un poco en qué consiste, vamos. Bueno, es el sistema que va a limpiar las lentes. Ahora en el detalle no sé exactamente, pero está en una caja el dispositivo y dentro se limpian las lentes de forma automática. Lo que sí puedo decir que cuando desarrollamos nuestras instrumentaciones lo hacemos con estándares militares, es decir, que tienen que aguantar vibraciones muy fuertes, diferencia de temperatura muy importante que pueden ir de menos 20 grados a más de 50 grados y están diseñadas para aguantar en este tipo de entorno, que es bastante similar al tipo de entorno que podemos encontrar en canteras o en minas también. De nada. ¿Habéis probado el Portametrix en grandes stocks? Stocks de decenas de miles de metros cúbicos. Entonces, sí, se puede probar. Claramente no es una visión como la que podría tener un dron, que desde la altitud tiene la visión global de lo que está pasando. Aquí tenemos una máquina que tiene un rango de acción que es de 2,5 metros a 30 metros. No tenemos uno zoom o algo así. Es decir, que sí se podría hacer el análisis, pero para un stock tan grande harían falta muchísimas fotografías. Entonces sí que es posible, pero bueno, con tiempo, digamos. Pues ¿Estáis sí. pensando en próximos avances en inteligencia artificial en minería? Entonces, son bastante continuos. Por ejemplo, en este caso concreto, he hablado del Betmetrix, que era generación 2. Ya tenemos disponible la generación 3. En lugar de un tamaño mínimo de 9 milímetros, va a un tamaño mínimo de 4 milímetros. Pero también se dieron cuenta con el avance de la inteligencia artificial, que avanza por sí mismo, que podemos detectar, por ejemplo, si hay problema en la cinta en sí mismo. Es decir, que podemos tener un informe y saber si hay una rotura en la cinta o hay cualquier tipo de problema. También a nivel del track metrics, del análisis de los camiones, tenemos una nueva característica que va
a analizar si hay problema en el camión, si se ha dañado y si hace falta repararlo en la estructura del camión donde se pone el material, en la tolva. Entonces, tenemos avances continuos, digamos. Estamos también trabajando, no sé cuándo será disponible, en un producto que pueda reconocer el tipo de material. Aquí estamos hablando de tamaños, estamos hablando de reconocimiento de material distinto, sin utilizar los rayos X, que esto pueden provocar daños a la salud. Estamos desarrollando una tecnología que vaya en este sentido. Y, ¿cómo? Imagino que sí. Después todavía no está disponible el producto y solo he oído hablar de esto porque he tenido muchas preguntas por varios clientes, digamos. Pero sé que está continuamente desarrollando nuevas soluciones y es por esto que desarrollamos nuevas generaciones y, por ejemplo, en el Shovel Matrix ya estamos a la 5ª generación de dispositivo. Entonces, sí que hay avances continuos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias, Alex. Gracias, Emma. Ahora, Gracias. la siguiente ponencia es nuevos métodos de prospección y exploración en minerales industriales, casos prácticos. Y tenemos aquí a Roque. ¿Qué quieres decir? Sentado. Vale, pues te lo preparo todo. Parece que no. No. Se ve la pantalla. Ahora. Esta, ¿verdad? A ver, te la dejo preparada. Sí. Bien, buenas tardes. Como bien me han presentado, soy Roque Martínez y soy el responsable del Departamento de Desarrollo Minero de la empresa Tolsa. Y he preparado una presentación de nuevos métodos de prospección en la exploración de minerales industriales, con la descripción de algún caso práctico o proyecto en el que Tolsa está inmersa. Pero antes me gustaría comentar que los métodos de exploración e investigación, los nuevos métodos, son un tema clave para la optimización de los recursos y la reducción de los riesgos en la búsqueda de depósitos minerales. Toda explotación moderna combina métodos tradicionales con herramientas tecnológicas avanzadas y las he dividido pues, en dos grupos para contextualizarnos, como son los métodos directos y los indirectos. Los directos, por todos bien conocidos, buscan evidencias físicas o químicas del mineral sobre el terreno y requieren la presencia in situ, como pueden ser la cartografía geológica estructural, la prospección mineralógica y petrográfica, muestreos de afloramientos, análisis geoquímicos, sondeos y calicatas o pocillos in situ, y los métodos indirectos, a diferencia de los directos, pues no observan el mineral directamente, sino a la distancia, como pueden ser los métodos geofísicos o los métodos de teledetección en los que nos vamos a centrar a continuación, mediante el uso de imágenes satelitales, imágenes hiperespectrales, tecnologías LIDAR para identificar patrones superficiales y anomalías que sugieran mineralizaciones de interés. Estos nuevos métodos pues, tienen una serie de ventajas que están asociadas sobre todo, o el resultado de estas ventajas es la reducción de los costes de la explotación in situ, ya que necesitas menor necesidad de realizar campañas de investigación o de exploración extensas o intensivas en el campo. Te permiten delimitar zonas de interés en remoto, te permiten integrar datos geofísicos y geoquímicos regionales para identificar anomalías, también permiten una mejor planificación de muestreos y sondeos,
mediante el uso de software especializados que optimizan la ubicación de las perforaciones, modelos predictivos basados en inteligencia artificial para estimar continuidad de las mineralizaciones y la automatización y adquisición de datos en remoto, mediante el empleo de drones con sensores para mapeo de áreas de difícil acceso o plataformas cloud para compartir resultados entre equipos multidisciplinares. Pero a su vez ofrece bastantes retos y desafíos, o llamémoslo inconvenientes, ¿no? Sobre todo el principal de ellos es el coste inicial elevado que es necesario para implementar estos tipos de sistemas avanzados a base de sensores y software que requieren una inversión significativa. La necesidad de personal especializado que dominen las herramientas tecnológicas con formación específica en análisis de datos e inteligencia artificial y el manejo en general de herramientas digitales. Todo ello tiene como consecuencia una dependencia tecnológica que puede ocasionar retrasos en los proyectos si hay problemas de continuidad o fallos en el funcionamiento de los mismos. Así, también permite la gestión de grandes volúmenes de datos, lo cual el manejo de esos grandes volúmenes de datos pues exige el uso de plataformas robustas y protocolos claros para evitar errores o al menos para detectar los mismos. En general, las nuevas tecnologías no sustituyen la experiencia geológica, sino que la potencian, siendo la clave en equilibrar la innovación con el conocimiento tradicional, asegurando que la tecnología sea una herramienta para tomar decisiones más rápidas, precisas y sostenibles. Vamos a hablar de dos casos prácticos en los que Tolsa está inmersa. Uno de ellos es la aplicación de técnicas de teledetección en la investigación de minerales industriales y otro más concreto de un proyecto de evaluación de un yacimiento de arcillas sepiolíticas mediante perforación sónica. Para hablar de la prospección mediante técnicas de teledetección, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es la espectrometría, ya que es la ciencia que estudia cómo la materia interactúa con la radiación electromagnética. Es decir, cómo diferentes materiales reflejan, absorben o emiten energía en distintas longitudes de onda del espectro electromagnético. Cada materia tiene lo que se conoce como una firma espectral única. Como conceptos básicos que conviene recordar sería la absorción, que es un fenómeno por el que los objetos absorben parte de la radiación electromagnética incidente, teniendo en cuenta que cada material absorbe diferentes longitudes de onda de manera distinta. La reflexión, que es la principal propiedad en la que se basa la teledetección, que es el fenómeno donde la radiación electromagnética rebota en la superficie de un objeto y regresa al sensor. Midiéndola, se pueden determinar propiedades específicas de la materia. O la transmisión, que se produce cuando la radiación electromagnética atraviesa un objeto sin ser absorbida ni reflejada. Por ejemplo, los cuerpos transparentes como el agua. Por último, la dispersión, que se produce cuando la radiación electromagnética se desvía de su trayectoria original debido a partículas suspendidas en la atmósfera o en la superficie terrestre, que dan lugar a dispersiones que suelen afectar a la calidad de las imágenes que hay que tener en cuenta a la hora de analizar los datos. Por último, en estos conceptos previos, ¿qué es la firma espectral? Es un patrón único de reflectancia o absorción que presenta un material cuando interactúa con la radiación electromagnética en diferentes longitudes de onda. Este comportamiento se representa como una curva espectral en el que en el eje X se indican las distintas longitudes de onda y en el eje Y la reflectancia. Este patrón permite identificar y diferenciar materiales porque actúa como una huella digital óptica. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda se puede ver unas firmas espectrales de una serie de arcillas especiales como son la sepiolita, bentonitas o atapurgitas, donde esos picos característicos que se ven nos van a dar un indicativo de por dónde buscar por dónde buscar o qué rango del espectro electromagnético debemos fijarnos para ver dónde están localizadas. Y en la imagen de la derecha tendríamos la imagen espectral de elementos característicos de la corteza terrestre, pues como pueden ser la vegetación, las aguas, el suelo, etcétera, que también van a emitir radiación y van a ser captados por los sensores montados en los satélites. La metodología que hemos seguido para
para aplicar este tipo de tecnologías ha sido, en primer lugar, la obtención de imágenes multiespectrales tipo raster, que están disponibles en en varias plataformas de libre acceso que ofrecen imágenes obtenidas por distintos satélites que están actualmente orbitando, como puede ser los Landsat. Con esas imágenes multiespectrales se realiza una combinación de bandas, a las cuales, aplicándole una serie de máscaras condicionales, permite clasificar las imágenes y delimitar aquellas zonas donde la propiedad que estoy buscando está replicada. Y finalmente se transforman las imágenes raster en imágenes vectoriales para un mejor uso o representación gráfica y poder realizar mediciones o superponer con otro tipo de trabajos. Por ejemplo, un sensor multiespectral montado en un satélite captando radiación electromagnética reflejada o emitida por la superficie terrestre en rangos muy definidos como pueden ser el infrarrojo cercano o el infrarrojo de onda corta, que se me ha olvidado decirlo con anterioridad, pero las imágenes espectrales producidas por las arcillas especiales se engloban dentro del rango de los infrarrojos de onda corta, que ahora mismo sería la imagen que vemos aquí a la izquierda, que tiene una longitud de onda comprendida entre 1,4 a 2,3 micrones. Entonces, el sensor montado en el satélite tiene una serie de filtros que dividen cada una de las señales recibidas en distintas bandas del espectro. Cada una de ellas marca un intervalo de longitud de onda específico. Por ejemplo, el Landsat 9, que es la imagen de la izquierda, tiene 7 bandas y la imagen del satélite Aster 9, que sería la de la derecha. Entonces, superponiendo esas bandas con la firma espectral característica de los minerales de interés, podemos determinar qué bandas son las de interés. Por ejemplo, nosotros hemos usado la imagen Landsat 9, que quizás es un poco menos precisa que la del Aster, porque como podéis ver, cada una de las bandas dejaría fuera esos picos característicos, concretamente la del Landsat, pero tiene la ventaja de que cada imagen comprende una superficie de terreno muchísimo mayor y permite hacer estudios regionales mucho más extensos. Pues para el caso de las arcillas, las bandas 5 y 6, que vemos aquí en tonos verde, son en las que quedaría englobada los picos característicos de la imagen espectral de las arcillas. Todas estas bandas se descargan de estas plataformas de libre acceso de forma sencilla y cada imagen lo que representa es una banda individualizada que puede ser manipulada por cualquier programa de información geográfica tipo GIS. Todas estas bandas o imágenes se combinan entre sí para crear composiciones y mediante algoritmos matemáticos extraer información. Por ejemplo, hay un índice ya estudiado en el sector que se llama Clay Mineral Index, que lo que hace es combinar la banda 6 y 7 mediante un algoritmo, que en este caso es un cociente entre ambas, y como resultado te da valores próximos a 1 indicativos de presencia de arcillas o valores próximos a 0 ausencia de arcillas. Como este indicador existen otros muchos, yo he querido poner aquí el de la vegetación, porque suponen ciertas interferencias a la hora de detectar esas zonas por solape o por enturbiamiento de las imágenes. Una vez que tenemos esa combinación de bandas, por ejemplo, para intentar depurarlas, como sería eliminar la perturbación ocasionada por la vegetación, se aplican máscaras condicionales. Al final lo que hacen es eliminar aquellas zonas en las que las bandas características de la vegetación aparecen, eliminarlas y dejar únicamente presente las zonas donde la arcilla podría encontrarse. Una vez obtenida ya esta imagen depurada, hay que clasificarlas. Lo que se hace es asignar un rango de valores, por ejemplo, entre 1 y 10, la intensidad reflejada en cada uno de los píxeles de la imagen. En este caso, nuestra división ha sido en 10 unidades, siendo el valor 10 la reflectancia más alta y, por lo tanto, la correspondiente a las arcillas especiales. De ahí se transformaría la imagen en
una imagen vectorial de una manipulación más sencilla que nos permitiría hacer otro tipo de filtros. Por ejemplo, si las zonas que aparecen en color violeta son las áreas donde hay más potencialidad de encontrar este tipo de arcillas, pues eliminar aquellas superficies por debajo de las 50 hectáreas por considerarlas pues insuficientes para contener una posible explotación mineral. Como ejemplos muy genéricos, por la vistosidad de los mismos, a continuación podéis ver varias imágenes del satélite Aster de una zona concreta de California, del Valle Salino de California, donde en la imagen de la izquierda se puede ver que la vegetación aparece en color rojo y los lagos de sal seca en color blanco y las rocas expuestas en marrones, en tonos marrones, grises y azules. En la imagen del centro, en otras longitudes de onda distintas, pues aparecen las piedras calizas en colores entre el verde y el amarillo, y las zonas moradas, en este caso, pues serían rocas ricas en caulinita. Y por último, bandas infrarrojas térmicas, en las que las variaciones del contenido en cuarzo aparecen en colores rojizos, las rocas carbonatadas en colores verdes y las rocas volcánicas ricas en magnesio y hierro en color dorado. ¿Qué ventajas tienen las técnicas de teledetección en la exploración de materias primas? Pues bueno, una por orden de importancia o por orden, la principal está claro que es la del ahorro de costes en tu campaña de investigación, pero también produce una reducción del impacto ambiental, ya que permite identificar zonas con alto potencial sin necesidad de exploración física intensiva e incluso minimizan la alteración del terreno, reduciendo la huella ecológica propia de la campaña de prospección. Permiten un monitoreo continuo y no invasivo. Las imágenes satelitales permiten observar cambios en el terreno, en la vegetación, en la humedad, sin intervención directa, lo cual es ideal para controlar áreas sensibles o protegidas cercanas a operaciones mineras. Permite una detección temprana de recursos, ya que el análisis espectral permite localizar minerales específicos antes de realizar perforaciones, lo que permite además una mejora en la planificación. Y por último, el ahorro de tiempo y costes, ya que la teledetección reduce la necesidad de campañas de campo extensas y permite priorizar zonas con mayor potencial, optimizando recursos humanos y técnicas. Otro ejemplo en el que TOLSA está aplicando en algunos de sus proyectos de investigación es el empleo de la perforación sónica, que cada vez pues, está siendo más extensiva en la industria minera, aunque no es una técnica novedosa, ya que sus orígenes vienen de principios del siglo XX, pero sí es cierto que ahora se está empleando mucho en la perforación de terrenos pues, no consolidados, como pueden ser, por ejemplo, las balsas de residuos mineros, las balsas de relaves, donde permite obtener muestras inalteradas y con unas recuperaciones muy altas. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, pues la técnica de perforación es una técnica de perforación mediante la cual, aplicando una fuerte vibración sobre el varillaje, se genera un fenómeno de licuefacción del terreno circundante, reduciendo la fricción y facilitando el avance de la perforación. Esto supone una serie de ventajas, como son una recuperación prácticamente del 100% en la obtención de muestras inalteradas, una velocidad de penetración rápida y sin desviaciones, una extracción sin fluidos de perforación, luego es menos intrusiva y mayor calidad de las muestras, aplicando aplicaciones en todo tipo de suelos, incluido en gravas, arenas saturadas y vertederos. Los sectores en los que más se está usando son en la geotecnia, en el estudio de presas de relaves y medio ambiente en proyectos de recuperación de suelos. Los equipos de perforación tienen un aspecto prácticamente similar a los convencionales, pero están dotados de una cabeza de perforación muchísimo más grande, donde tienen los mecanismos propios de producir la vibración y los de rotación. La vibración se produce mediante el giro de dos pesas asimétricas que giran enfrentadas una a la otra, cada una en un sentido, unas en sentido de las agujas del reloj y otras en sentido contrario. El proceso de perforación es muy sencillo y muy similar a los convencionales, pero básicamente consiste en un avance del barril de core o la barrena que va a contener tu útil portatestigo, la cual se introduce en el terreno por medio de esa vibración. En segundo lugar, cuando tu
tu sarta de perforación adquiere la profundidad deseada, avanzaría lo que es el casing o tubería concéntrica que va abrazando a la tubería principal y que permite, entre otras cosas, asegurar la integridad del terreno. Una vez asegurado el sondeo, se procede a la retirada de tu núcleo o de tu testigo con una recuperación cercana al 100%. Y el proceso es rutinario y repetitivo y puede llegar a alcanzar hasta profundidades superiores a los 100 metros. Este método lo ha aplicado Tolsa en la evaluación de un yacimiento de arcillas epiolíticas en un contexto sedimentario consistente en una alternancia de capas de arcillas y sepiolitas y tobas volcánicas alteradas recubiertas de arenas y conglomerados aluviales y diluviales. Este recubrimiento de conglomerados es el principal agente o el principal actor que dio lugar a que decidiésemos usar este método de perforación por la dificultad que existía en la perforación y en la obstrucción del sondeo por las capas de material tan sueltas. El proyecto consistió en la perforación de 13 sondeos con unas longitudes comprendidas entre los 30 y 40 metros, empleando un equipo Terrasonic Mini Rig montado sobre orugas con un diámetro de perforación de 150 milímetros y un testigo de 101 milímetros. Total se obtuvieron 100 muestras y con una recuperación del 100%. Aquí se puede ver el aspecto del equipo de perforación y el aspecto de los testigos. Otra de las ventajas que tiene fue que la perforación se realizó totalmente secas en una zona bastante árida con poca disponibilidad de agua, lo cual esta técnica pues, fue la ideal para realizar el trabajo. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna pregunta? Sí, pero, sí, es que sí, perdón, perdón, Luis. Tengo dos. Una es una sorpresa que me ha llevado porque yo, lo de la escritometría, me acuerdo que lo di aquí en la universidad, lo vi para minería espacial. Porque el asteroide, según el contenido, según el metal que tenga, ¿no? Pues este asteroide es imposible acceder ahí. La única forma es ver el reflejo de ese metal. Pero me acuerdo que se dijo años. Pero bueno, me acuerdo que se dijo que era solo para metales o que ese método era más útil para metales. Pero bueno, en este caso sí. no. En este caso está aplicado a una minería no metálica, pero la clave es que cada material tiene una firma espectral única. Entonces, es una manera gráfica de representar cómo la radiación electromagnética actúa sobre esa materia. Y ahora mismo hay una biblioteca muy extensa de libre disposición, el US Geological Survey dispone de ellas, y están pues absolutamente todos los materiales o todos los minerales, cada uno con su firma espectral específica. Tú la puedes descargar y superponerlas con las bandas que el sistema satelital tiene disponibles y decidir con qué bandas vas a trabajar. Pero ciertamente, ahora voy acordándome de cosas, siempre se aplicaba más a la minería metálica, efectivamente, que a los minerales industriales. Así es. Y bueno, la otra, bueno, igual mi ignorancia, pero yo pensaba que una mina, Tolsa, subcontrata la exploración, la prospección, ¿no? Es más habitual, ¿no? No que la haga ella misma, que tenga un departamento de exploración y que pague ella misma. Bueno, a ver, cualquier subcontratación necesita un control y una planificación previa, que es lo que hacemos. Tenemos personal propio especializado en los trabajos, pero también trabajamos con muchísimos consultores externos y estudios de ingeniería que van a superar. Hay que coordinarlos, hay que saber de qué estás hablando y sobre todo tener muy claro hasta dónde quieres llegar, porque puedes meterte en un proyecto que no termina nunca. Gracias, Luis, que también ya has contestado en la primera, soy una complicada. O sea, es un poco, porque al final para mí son unas fotos, ¿no? que van con las bandas satelitales, pero la AI solo puedes sacar de cualquier sitio del globo. Sí, ahora mismo los satélites tienen cobertura a nivel global. Entonces
pelearte con la página web donde toda esta información está disponible para localizar lo que tú quieres. Primero, la zona geográfica que tú has designado, luego elegir qué tipo de imagen satelital es la que necesitas y en qué bandas. Todo esto requiere, pues eso, personal un poco entrenado, familiarizado con esas plataformas y sobre todo con la manipulación luego de las imágenes. Bueno, es que hay software gratuitos que permiten realizar este tipo de trabajos. No son nada intuitivos, pero hay multitud de manuales y multitud de tutoriales que se pueden aplicar. ¿Interesa algún caso real que hayáis utilizado? Sí, ahora estamos en una zona desértica, de momento no se puede decir, muy extensa, en la que queremos seleccionar varios áreas de interés con ese índice de potencialidad para desplazarnos, hacer una primera análisis in situ y seguir avanzando en el desarrollo de ese proyecto, o sea, primero una primera toma de contacto y luego ya pues diseñar una campaña de investigación, pero ya de un área mucho más concreta. Pero con un previo. Con un previo. Y dices, oye, vas aportando la zona donde te interesa. Claro, estás estudiando a nivel regional para acabar centrado casi a nivel local. Nosotros lo hemos utilizado, Luis, en el mismo sentido, aquí en España, en la UNAM, como previo. O sea, como una primera fase, no te evita, como dice él, después la... Sí, al sitio hay que ir, efectivamente, pero bueno, pero te permite descartar. Depende de qué tipo de mineral, resultados a veces esos ruidos sectores. Bueno, es que depende también del tipo de mineral, del valor comercial que pueda llegar a tener ese mineral, porque si es un mineral de bajo valor añadido, por ejemplo, pues aunque encuentres un yacimiento con mucha riqueza en una zona recóndita, pues no hay quien soporte el coste de extraerlo. ¿Para qué vas a dedicar tiempo a ello, no? Pues manipulando esta serie de imágenes y superponiéndolas con una cartografía, pues te permite identificar si está próxima a vías de comunicación, líneas de ferrocarril, que todo eso pues puede abaratar, ¿no?, el coste de extracción y tomar, o sea, son pasos en la toma de decisiones. Esto, para aplicar este sistema, fundamental que no haya vegetación, ¿no? La vegetación es más cara, no Sí, exactamente. Por ejemplo, en el caso de las arcillas, como tienen los iones hidroxilos, igual que la vegetación, pues su imagen espectral es la misma. Entonces, hay zonas en las que una enmascara a la otra, o no sabes si lo que estás viendo es una zona de mineral o una zona de vegetación, pero a base de máscaras consigues eliminarlo y consigues descartar, o sea, consigues identificar esas zonas, o por lo menos salir de dudas si lo que hay es vegetación o es... Pero me refiero que bajo la vegetación puede haber mineral de interés y eso no lo detectáis. No es claro. penetrativo. No es penetrativo. Pero bueno, la vegetación tampoco es homogénea. Siempre hay, al final vas, igual que cuando vas por el campo vas buscando el afloramiento, pues esto igual vas buscando el afloramiento. Ya te permite centrar. Claro, lo que decís vosotros, una área desértica, y esa es ideal, ¿no? Ah, claro, allí no hay vegetación. Pero bueno, hay una serie de arbustos que lo tapizan todo y que también, o una cobertera arenosa muy grande que te lo tapan absolutamente todo, ¿no? Pero te permite los afloramientos y salen. Yo, en un principio, cuando empecé con estos temas, no pensé que tuviera tanto grado de detalle. Cada píxel, al final, dependiendo con qué satélite, pero es que te pueden llegar a áreas de terreno de 4 por 4 metros. Yo, Antonio, recuerdo en un pequeño país africano, en la zona subtropical, que el Servicio Geológico nos decía, aquí la geología está relativamente limitada, porque tenemos una cobertura vegetal y una capa de limos de arcilla muy potente, y en todo el país me parece que había 2 cascotes de cuarcita que sobresalían. Esto es todo lo que podemos enseñar. Todo lo demás eran datos que venían de la exploración petrolífera que había hecho la testificación de esos grandes sondeos de los años 50, 60, y era un país que era inavisado, ¿no? Un país de esto, ¿no? Y claro, realmente la geología se complica mucho para todas estas cosas. ¿Una pregunta más? Pues muchísimas gracias, Roque. Gracias. Y ahora procedemos. Si quieres, ponte aquí, Rafael, para cerrar todo esto. Ahora procedemos, Rafael Sí, yo. González, nuestro presidente, el presidente AINDES, va a proceder
al cierre de... Yo quería hacer, gracias Emma, muchas gracias. Yo quería hacer un pequeño comentario. En primer lugar, os quería dar las gracias a todos. Es un placer y un honor teneros aquí y poder enseñar al sector y a las personas que se han querido unir a este seminario las presentaciones tan interesantes de I+D Innovación. Me gustaría hacer un pequeño comentario y daros las gracias a todos. La primera de ellas que hemos visto la presentación de Climidesa. Le voy a tratar de aportar mi pequeño granito de arena muy rápidamente. Cuando hablamos de wollastonita, ellos evidentemente saben mucho más, pero sí me gustaría destacar que hablamos de un mineral que a lo mejor si decimos que en el mundo con ese nivel de industrialización, con ese nivel de conocimiento y de tratamiento, igual hay 4 o 5 localizaciones, pues a lo mejor me estoy pasando. Creo que China, Canadá, no sé si Estados Unidos, algunos no sé si en Francia, pero no mucho más, ¿no? Y creo que es estar en un grupúsculo dentro de lo que es un mineral industrial que puede tener una importancia estratégica altísima para temas de aplicaciones medioambientales, sostenibilidad, y estar en ese grupo de cabeza, pues es súper interesante, extraordinario, o sea que enhorabuena. Por la parte de la presentación súper interesante que ha hecho PASEC, sobre la Dunita, Pamela, muchas gracias. También me ha gustado mucho. Me gustaría hacer un pequeño comentario acerca de los temas que has hablado, de que estáis analizando sobre el almacenamiento de energía. ¿Qué voy a decir yo sobre eso? Además, que es un tema que está... Sí me gustaría decir, mira, al respecto de un trabajo que estoy preparando concretamente para la semana que viene en Zaragoza. Tenemos ahí unas intervenciones en el Congreso, ¿cómo es? Foro Internacional de Geología. Sí. Bueno, pues a ese respecto estuve dándole vueltas a ciertos datos de economía global, geoestrategia, etcétera, y hablaba de cosas absolutamente extraordinarias. O sea, la cifra de negocio relacionada en general, baterías y resto, con el almacenamiento de energía medida desde mitad de 2024 hasta mitad de 2025 se ha incrementado en un 48%. Eso, a nivel económico, es que es una cifra, es pólvora, o sea, es decir, es que no se puede ni pensar, ¿no? Y sí que hasta el conocimiento limitado, y aquí hay profesores de la escuela que seguro que conocen mucho más de esto, pero yo creo que el juego de toda esta batalla de almacenamiento de energía relacionado con este tipo de almacenamiento que proponéis o que estudiáis en los sistemas ETS, el juego está siempre por encima de los 600, 700 grados. O sea, ahí está, ¿no? Entonces creo que tenéis buenas perspectivas. Enhorabuena. Por la parte de la presentación de Bayer, bueno, pues también agradecer la ponencia, súper interesante. Y aquí me viene a la mente las personas que llevamos mucho tiempo en el sector, cuando hemos visto todo este tema del análisis granulométrico, a estos laborantes que toda la vida han estado trabajando y hemos tenido trabajando compartido en nuestros equipos. ¿Cuántas curvas granulométricas hemos hecho en la vida? O sea, miles, decenas de miles. O sea, es una cosa... Y claro, la primera lectura, que es la que nos viene con todo este aluvión de inteligencia artificial, es, pues bueno, estos señores, ¿qué pasa con ellos, no? Pues claro, lo que hay que pensar es que estos señores a lo mejor ya no van a hacer curvas granulométricas porque no lo van a necesitar y porque tampoco les va a interesar. Y van a hacer trabajos de mucho más valor añadido relacionados con eso. Y bueno, pues este es el camino y es un camino del cual ya no nos podemos salir, ¿no? O sea que también creo que es muy interesante haber tenido a Bayer Minerales aquí con nosotros. Muchas gracias. Y por la parte de Roque, pues, ¿qué te voy a decir? O sea que me lo conozco bien. Sí que hay una cosa súper curiosa en este sentido, como bien comentaban, perdona que no sé cómo te llamas tú, Fernando, como bien comentaba Fernando en su pregunta, es verdad que esto, a priori, era pues la exploración espacial, ¿no? Es decir, es que la superficie de Júpiter tiene no sé qué, y decías, joder, pues esto como tal. Pues esto es una realidad y lo estamos empleando ya las empresas para proyectos de exploración. ¿Hasta dónde llegará? Pues veremos, pero probablemente nos sorprenderá. Pero es cierto que cuando vemos imágenes de satélite no nos imaginamos lo que hay detrás. Y lo que hay detrás, pues los profesores de geología lo saben muy bien y de ingeniería de minas, pero la realidad aplicada a las empresas hoy ya es una realidad. O sea que, bueno, vamos a seguir con ello. Y nada más. Muchas gracias a Emma también por tu presentación y a todos los que habéis asistido, tanto en casa o en las oficinas, como a distancia, como aquí presencialmente. Un placer teneros aquí. Muchas gracias.